Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Juan José Barrios Arlante. Soy profesor de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenidos al curso de Física 2. En la diapositiva les muestro las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales que tendremos en cuenta en esta parte del curso. Saludos, apreciados estudiantes. Iniciamos la primera unidad de electrostática con el tema de carga eléctrica. Para ello me remonto hacia la Grecia antigua, donde los griegos de ese momento utilizaban el ámbar para frotarlos con sus vestimentas o sus vestidos y apreciaron, observaron que al acercar ese ámbar a objetos pequeños, este tenía la particularidad de atraerlos hacia él. La palabra ámbar, de la palabra ámbar deriva electrón, que serán los protagonistas aquí en gran parte del curso de Física 2. Adelantándonos un poco más en el tiempo, llegamos al concepto de átomo químico. Si tenemos en cuenta todo lo que hemos venido aprendiendo a través de nuestros procesos de aprendizaje, en nuestras academias, por así decirlo, entonces el átomo, identificamos que el átomo, está constituido por un núcleo y por los electrones que orbitan, por así decirlo, alrededor de ese núcleo. Esos electrones tienen la característica de moverse, por así decirlo, con más facilidad, entre comillas, que las demás partículas que constituyen el átomo. De allí porque ellos, vuelvo y reitero, se van a convertir en esos precursores aquí inicialmente en este proceso de carga eléctrica. El proceso estudiado anteriormente, realizado por los griegos, digamos de forma inicial porque de ellos es que se tiene conocimiento, fue a través de la fricción del ámbar, de la superficie de ese material de ámbar con la superficie de, digamos, de la tela. Pues ellos tomaban el ámbar, que tengo un pedazo de ámbar fosilizada, frotaban y automáticamente acercaban a los objetos materiales, pequeños en este caso, y esos objetos eran atraídos hacia el ámbar. De allí deriva de la palabra ámbar derivó la palabra electrón. A los electrones se caracterizan o se identifican como cargas eléctricas negativas. Entonces, debido a esto, se debe tener en cuenta dos tipos de naturaleza: la naturaleza eléctrica positiva y la naturaleza eléctrica negativa. A los electrones se le adjudicó la naturaleza negativa, ¿ok? Y a los protones se les adjudicó la naturaleza positiva. También existe el estado neutro, que es cuando no hay exceso ni deficiencia de electrones. O sea, el cuerpo no está cargado electrostáticamente. Todo ese proceso, vuelvo y reitero, fue a través de la fricción. Como dije anteriormente, si nos adelantamos un poco, si no tenemos la posibilidad de tener un pedazo de ámbar o un trozo de ámbar fosilizado a mano, podemos tener un pedazo de plástico, ¿sí? O un material de hule. Más adelante en su laboratorio utilizarán la ebonita, que tiende a ser un material de plástico resistente allí. Entonces, cuando ese material se frota ya con una tela conocida como la seda, por ejemplo, entonces en ese proceso de fricción se transfieren electrones de un cuerpo a otro. Ya teniendo en cuenta todos esos experimentos que se han venido desarrollando y esos estudios que se han desarrollado experimentalmente hablando, se advierte que la seda transfiere electrones al plástico. ¿Por qué? Porque advirtiendo el concepto de átomo, advertíamos que decía que los electrones son los que orbitan alrededor del núcleo y son los que tienen aproximadamente la libertad de poder desplazarse u orbitar con esa facilidad, y debido a eso también son fáciles de retirar de ese núcleo, ¿sí? De esa órbita de ese núcleo, y entonces por eso se pueden transferir de un cuerpo a otro dependiendo ciertos fenómenos, debido a esa característica que ellos tienen ahorita y ese protagonismo que les estamos dando. Bajo esas condiciones, entonces, el plástico
le quita, por así decirlo, en ese proceso de fricción, electrones a la seda, a la superficie de la seda, y la seda entonces quedó con esa deficiencia. El plástico gana electrones y la seda los pierde. Por ende, se advierte que si retiramos los cuerpos, uno va a quedar con la ganancia y otro con la pérdida, o con la deficiencia, por así decirlo, de electrones. A esa ganancia o a ese exceso de electrones y a esa deficiencia de electrones es a lo que nosotros vamos a conocer como carga eléctrica. ¿Sí? Eso es la carga eléctrica, el exceso o la deficiencia de electrones que tiene un cuerpo, un material o una sustancia específica, específicamente hablando. Entonces, en este caso, tenemos que la seda, al perder electrones, quedó con la deficiencia de ellos y por ende se dice que ya queda cargada positivamente. Y el plástico, al ganar los electrones, se dice que queda cargado negativamente después de ese proceso de fricción. De allí porque estamos hablando de carga por fricción. Pero este es el concepto neto de carga eléctrica, una buena aproximación físicamente hablando. Exceso o deficiencia de electrones, carga eléctrica. Los dos cuerpos tienen la misma carga eléctrica, porque en el esquema gráfico que estoy mostrando aquí, a mi izquierda, entonces podemos advertir que el plástico ganó electrones, se quedó cargado negativamente. La seda quedó cargada positivamente. Tienen la misma carga porque los dos tienen la misma cantidad, la misma carga, pero tienen diferente naturaleza eléctrica. Uno queda, o se dice que uno queda cargado positivamente, en este caso la seda, y otro queda cargado negativamente, en este caso el plástico.